que si estornudas, tu corazón se detiene 1 milisegundo. Si aguantas el estornudo, se te podría romper una costilla, desgarrar la carótida o sufrir daños cerebrales. Feliz y agradecida de la vida. Seguimos aquí en Hora de Té, ahora con una persona, un invitado que es de primera, es de nuestros afectos, artista plástico, escritor de unos libros fabulosos, El espejo de la pitonisa, Imágenes de posesión de vudú dominicano, un investigador. Si yo fuera a hablar de Geo Ripley, de lo que él ha hecho, de su trayectoria y de los afectos que tenemos, me pasaría la tarde aquí hablando con ustedes. No lo dejaría hablar. Vamos a dejar que él nos converse, ¿verdad, Saskia? Porque yo sé claro que sí. Vamos a darle la bienvenida a Geo, quien es una enciclopedia, vamos a decir, dominicana, de lo que es toda la historia y toda la cultura dominicana y del mundo también, porque Geo va más allá. Y de verdad que agradecemos que siempre tenga ese tiempito para nosotros aprender con él sobre todo lo que la historia, el transcurrir y las tradiciones de nuestra República Dominicana. Así que bienvenido una vez más a tu espacio. Gracias. Saben siempre que pueden contar conmigo, que para mí es un gran honor estar con ustedes, porque creo que es un programa que siempre está aportando y siempre está en la búsqueda de la trascendencia y del espíritu de nuestro país. Así que un lujo para mí. Muchas gracias. Ay, gracias a ti, Geo. Geo, cuando hablamos de ya la Semana Santa está al doblar, faltan pocos días. Quisiéramos que nos hablara un poquito, porque hay tradiciones que año tras año las personas acostumbran a realizar justo en este momento. ¿Qué nos puedes decir sobre esas tradiciones de Semana Santa? Bien, si nos vamos al mundo del cristianismo en su inicio, pues todas las fiestas tradicionales de las religiones precristianas, en muchas ocasiones llamadas paganas, tienen una relación con el tiempo espacial, con el tiempo cósmico, los solsticios, los equinoccios que marcan pues el cambio de las estaciones y que son dedicadas pues a divinidades del fuego, del agua, de la tierra, del aire. Esas fiestas pues determinan el cambio de temporada, primavera, verano, otoño, invierno. Y en un momento dado, pues esas fiestas que se celebraban tienen una trascendencia. El cristianismo asocia esas fiestas solares, astrales, y las adapta pues a su calendario cristiano. Entonces, vemos, por ejemplo, que las fiestas ahora que tenemos, aunque se celebran en momentos específicos en que los puntos de la luna están en luna llena, luna nueva, cuarto creciente, cuarto menguante. En la cuarta menguante del año tal, ahí es que se va a celebrar la fiesta de la Semana Santa. Eso es tradición antigua y se toma. Por eso las fiestas son cambiables. Muchas veces toca a finales de marzo, principio de abril, a veces se adelantan y están muy a finales de febrero. O sea, hay esas variantes. Pues lo mismo sucede, el cristianismo pues adapta a esas celebraciones y celebra sus fiestas. Esas fiestas que se celebran ahora, este año tocó en abril, sucede que en un momento dado, en las tradiciones africanas pues también celebran sus fiestas y las tradiciones amerindias pues también celebraban sus fiestas. Al haber en América
pues, por un lado, la tradición amerindia, que es la originaria de esta tierra. Después viene la tradición europea del cristianismo, que se sobrepone a esta fiesta. Y las antiguas fiestas, pues, que eran dedicadas, pues, a entidades específicas, a la divinidad del aire, a la divinidad del fuego, de la tierra, pues se convierte en la celebración cristiana de la muerte, vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero resulta que existen también las fiestas africanas en que celebraban los cultos a la tierra, porque en esta época pues se realizaban las vendimias, las cosechas de muchos árboles, de muchas plantas, de muchas tubérculos, semillas. Era una fiesta agrícola y en un momento dado pues se asocia a la parte europea con la muerte de Cristo. La tradición gaga celebra también la muerte de Cristo. ¿Por qué celebran la muerte de Cristo? Porque Cristo se convierte en semilla que es depositado en la tierra, pero viene el proceso de la resurrección para la vida eterna. Entonces es el ciclo de Dios enterrado, pero convertido, digamos, en divinidad, en santo. Iku Kariochi Kulo Baocha. Primero nació el muerto, después el santo, la divinidad. Claro, la condición de Cristo es una condición particular, porque es el Hijo de Dios. Tuvo madre, pero no padre. Su padre fue el Espíritu Santo. Fue la divinidad, la tercera persona de la Trinidad que conforma la unidad de Dios cristiano. Pero eso lo tenemos en las tradiciones precolombinas dominicanas. Tenemos a Yocajú Baguá Maurocotí, que es muy interesante porque Yocajú es el señor de la yuca, Baguá que vino a través del mar, Maurocoti que tuvo madre, pero no antecesor masculino, porque él era. Entonces vemos que es una forma, digamos, de pensamiento arquetípico que se puede dar. Pero pues, hay cierta relación ahí con la muerte, como el invierno para la resurrección del sol, ¿verdad? Perfectamente. Igual. Es una fiesta solar, evidentemente. Es el sol. O sea, y por ejemplo en la tradición de las barajas, las cartas españolas, pensamos que los bastos, o sea, los maderos, los bastos, es flojo. Y resulta que los bastos es el fuego. ¿Por qué? Porque en las ramas muertas, secas del invierno, viene el renacimiento del fuego en los pequeños brotes de hojas que nacen y retorna el verdor de los árboles. Que por cierto, el basto lo tiene, o sea, en esas ramitas ahí de las bricas españolas, o sea. Claro que sí, es el signo del fuego. Entonces es muy, muy, muy interesante, porque de golpe nos damos cuenta, en un momento dado, de que la raza humana como pensamiento tiene una actitud hacia la espiritualidad de manera natural. Lo que determina las formas, pues son las diferentes culturas. Dice el maestro, el gran filósofo para mí, Reinhold Kerr, que hubo una manifestación, él ve el asunto de las religiones, ve como una manifestación simultánea en todas las diferentes etnias y naciones del planeta Tierra, donde la divinidad se manifiesta y cada grupo cultural adapta a sus necesidades. Recordemos que cultura es la respuesta que da un entorno humano a su medio ambiente. No puede ser igual la divinidad de un Dios absoluto, de un Inú, de un esquimal que está en el Polo Norte o muy cerca del Polo Norte con un frío terrible, que un Khoisan de Centroáfrica, donde tiene un sol que llega de manera directa y que si va un desteñido de ese sitio va a quedar achicharrado
va a tener ampollas hasta en la cabeza, porque no tiene la protección genética para ese tipo de clima. Entonces, cada clima determina una cultura. Cada espacio, no puede ser igual la cultura que desarrolle una persona de un sitio de grandes ríos y de grandes lagos con relación a una persona que vive en un desierto. La divinidad va a ser diferente, pero en esencia será el Padre. Y tendrá quizás una historia mítica. Y si nos vamos en esencia, las religiones se convirtieron y se convierten en las instituciones que dan las normas sociales, morales y culturales que determina esa etnia, ese entorno humano. Entonces, por eso no hay cultura superior ni cultura inferior. Un boquimano de Centroáfrica, un Kwazam, tiene los elementos culturales fundamentales de subsistencia para vivir en ese sitio. Lo mismo que lo puede tener un amerindio del Alto Perú, en lo más alto, viviendo a 3.500 metros de altitud. Cada uno produce la respuesta para subsistir, para convivir, para integrarse a ese ecosistema y produce la cultura en base a eso. El Kwazam hará una tela, pero quizás de un algodón o de un lino muy fino y tendrá apenas un pequeño taparrabo, un cubresexo y quizás una faldeta. No necesita abrigarse. El andino producirá una técnica maravillosa en términos de los tejidos, del hilar, de la tradición que se desarrolló, de la tintura de los colores, para decorar, para dar un aporte en términos de los símbolos de su cultura. Pero es tan importante en términos de procesos humanos de respuesta, la pequeña tela, el lino, en algodón, de color natural, tejido de una forma quizás muy rústica, que da la protección, al igual que esa maravillosa tela que nos puede hacer esa mujer andina. Entonces, eso es lo importante de la cultura, que la cultura tiene la trascendencia de la respuesta. ¿Cuál es el problema que se ve afectada y se ha visto la cultura afectada durante todo el desarrollo del ser humano? Muy simple, muy simple. La tradición se ve en un momento afectada cuando nos crean falsas necesidades. ¿Cómo se crean falsas necesidades? A través de la imposición de elementos culturales. ¿Qué sucede cuando llega a Europa, América, a un sitio que no te puedes vestir porque tiene una humedad en una selva tropical, una humedad de 99%, donde si te pones camisas, ropa, por la sudoración que vas a tener, te van a pegar cantidad de insectos y vas a desarrollar enfermedades cutáneas por la erosión. ¿Qué sucedió en un momento? Que cuando esos primeros amerindios empezaron a usar la ropa a la usanza europea, empezaron las grandes enfermedades en la piel. ¿Por qué? Porque ese clima y esa condición de humedad y de calor es para andar desnudo con un taparrabo y no vestido con un traje, con bota, capa, espada, terciopelo, calientísimo, que lo que hacía, que proliferaban pues los insectos, las chinchas, los pulgas, etcétera, etcétera. Tiene que pasar mucho tiempo, que el entorno ecológico es deteriorado de una forma tremenda y en un momento pues hay una adaptación. Las usanzas culturales, hay el famoso dicho pues de un gran señor español que dice en un momento dado, está viendo lo que había antes sido un bosque tropical y lo que hay pues una casa en piedra y dice, igual que en Castilla. Y el indígena que está con él le dice,
totalmente desolado, porque son dos patrones culturales totalmente diferentes. El uno tiene una zona alta, una meseta alta y seca, desértica. El otro vive en medio de un bosque tropical. Eso es lo que pasa. Entonces nos hacen crear falsas necesidades. Nos dicen que la buena arquitectura es la que está hecha en hormigón, acero y vidrio, y adoptamos el hormigón, y si no hacemos arquitectura en eso, pues somos unos salvajes del cuarto mundo incivilizados. Cuando quizás la casa más rica para estos climas sea una casa hecha en madera costanera o en láminas muy largas o lonjas de palma, con el techo a 2 aguas alto, con cana, el olor delicioso, el frescor estupendo, hay un amortiguamiento del calor por las cantidad de capas de las canas que se van poniendo a corta distancia para que creen un gran volumen, y ese gran volumen en un momento amortigua el agua, el frío y el calor. Entonces son adaptaciones. El supuesto victoriano que nosotros tenemos aquí en República Dominicana no es el victoriano que encontramos en Europa, en Inglaterra. Este está lleno de puertas y de ventanas y tiene celosía, los ginger bay, la decoración de pan de jengibre con entradas de aire. ¿Por qué? Porque el calor de esta tierra es totalmente diferente a las condiciones europeas de Inglaterra. O sea que está bien aplatanado. Sí, señor. Correcto. Volviendo a las tradiciones de Semana Santa, vemos que hay algunos bailes como el Gaga, están... El de la cinta no también está. Perfecto, ahí estoy. Tenemos el aspecto de que aquí, aparte de las tradiciones pues de la Iglesia Católica y de las diferentes iglesias con carácter cristiano, tenemos las fiestas tradicionales aquí en República Dominicana, en Haití, en todo el Caribe, pues la tradición Gaga, que mucha gente piensa que es una tradición aquí en República Dominicana que viene desde Haití, cuando realmente la tradición Gaga, tenemos descripciones de crónicas de India, donde hablan de la fiesta que hacían los esclavizados a base de tambores, que tenía una danza ventral y que era tan contagioso y divertido que hasta las monjas en los conventos de clausura la bailaban. Wow. Esto está en crónica de India. Lo que pasa es que República Dominicana produce pues una tradición a puerta cerrada de las tradiciones africanas. Todo lo que no era cristianismo pues era satánico, y Haití pues al desarrollar su independencia tan rápidamente mantiene una tradición de religión bailada. No se pierde la tradición ceremonial, y crea dos módulos diferentes. Celebran la muerte también. ¿Perdón? Celebran la muerte también. La muerte es parte de la celebración. La muerte, la muerte es el nacimiento para la vida eterna. Y si la persona ha cumplido de su función en la vida, pues se puede convertir en una divinidad. Acuérdate que el muerto determina la divinidad. La divinidad. Si fue una gran... Eso significa... Continúa. Eso significa que en un momento dado la divinidad de esa persona pues se puede convertir como un santo cristiano, en un prototipo de alguien que hizo el bien, que ayudó, que mantuvo la tradición, pues se convierte en santo. Ahí está, se convierte en un orisha, se convierte primero en un misterio, después en un ser y después en un loa, evoluciona. Pues así mismo, así pasa en la Iglesia Católica. Primero es beato,
después que se confirman los milagros, se convierte en santo. Pero primero es beato. Tenemos el caso del beato Gregorio Hernández en Venezuela. Y por ejemplo, también tenemos la situación de la ciega vidente de Sabana de la Mar, la señorita Lupina Cordero, que se está haciendo las gestiones para que se estudie su caso en el Vaticano. Entonces, lo importante también es lo que genera. Por ejemplo, yo tuve el inmenso honor de conocer a una gran yerbatera, una sabia de las plantas en Perú, una Paco, una sacerdotisa, una chamana de culto a la Madre Tierra. Hicimos una amistad inmensa y bueno, con el paso del tiempo yo volví a Cusco, a Perú, y me encontré con la hija y me dijo, que ella había estado tan feliz cuando me había conocido, que me recordó durante todos los años de vida que pasaron después, que ella vivió, y en un momento dado, ella abandonó del cuerpo. Me dijo, sí, que la gente la estaba utilizando mucho porque ella estaba sanando y curando mucha gente. La estaban utilizando como parte de las chamanas en proceso digamos, de divinización en la tradición de la Pachamama. Bueno, el tiempo siempre nos traiciona cuando estamos con Geo, porque es interesante todo lo que dice sobre nuestra cultura y nuestras tradiciones. Geo, nos va a quedar una segunda parte de esto porque nos hemos quedado en pijama prácticamente. Perfecto. Sobre este tema. Y sí, espero que sea muy pronto. Cómo no, con mucho gusto. Y es importante hacer notar que el Gagá de la 30 de marzo participó en el desfile nacional de carnaval como grupo tradicional y ganó un tercer lugar en la categoría pues comparsa tradicional. Así que hicieron un trabajo muy bonito y los miembros pues de todos los grupos Gagá en la República Dominicana y en los diferentes países que hay tradición están muy felices por ese gran logro. Bueno, pues te vamos a contactar, Geo, muy pronto para concluir con este tema, porque es interesantísimo que conozcamos esa parte de nuestra cultura y de nuestras tradiciones. De verdad que agradecemos siempre que tu disposición a compartir todos esos conocimientos que tienes sobre nuestra cultura. De verdad que sí, lo apreciamos mucho, ¿verdad, Amita? Claro que sí, esté en su casa y bueno, esperamos tenerte pronto de nuevo por aquí. Combinamos. Para mí un gran honor y felicitaciones que han seguido con el programa. Un fuerte y fraternal abrazo. Ya van 22, ya, Geo. Bueno, está bien. Gardel dijo que 20 años no es nada, así que 22 tiene una pequeña ñapa, no hay problema. Claro que sí. Muchas gracias por estar con nosotros, Geo Ripley, estuvo con nosotros. Muy pronto ya estaremos también con él para seguir con este tema tan interesante. Así que en este momento vamos a ir a una pausa comercial para seguir con el contenido del programa de hoy.